Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Estimados estimados estudiantes estudiantes de de sexto sexto grado, grado? para Para mí mí es un es un placer. placer poderlos saludar, poder estar con ustedes en este audio, en este video, con el fin de poderles retroalimentar la guía número 1 de sociales que ustedes ya realizaron, ya les asigné su respectiva calificación y pues ahora quiero que miremos un poco más a profundidad el tema en este breve video. Cualquier duda respecto a los criterios de calificación, con mucho gusto se las puedo explicar. Si sienten que a partir de la retroalimentación que brindo hay algo que califique mal, con mucho gusto podemos revisar y si he llegado al caso, corregir. Nadie está exento de errores, inclusive yo como profesor, nadie. Entonces, para iniciar, quiero que comencemos viendo esta guía, viendo esta primera imagen. La voy a ampliar. Permítame acomodo aquí esto. Bien, quienes están pudiendo ver el video y si no, pues solamente el audio. Vamos a ubicarnos geográficamente en dónde es Mesopotamia. Primero que nada, ubiquemos a Colombia. Como ustedes pueden ver en ese mapamundi que acaba de proyectar, vamos a hacerlo de colorcito rojo. Aquí, en esta región que acabo de subrayar, como pueden ver, ahí salió, ahí está Colombia, ¿cierto? Pueden ver que ahí está Colombia, está en Sudamérica, en la parte baja de América, ¿cierto? Vamos a ir o vamos a hablar de esta zona que acaba de hacer esa flechita, si la logran ver. Eso es Medio Oriente, voy a subrayarlo, Medio Oriente, que hace parte del continente asiático, de este gran continente que nosotros trabajamos en sexto, ¿cierto? Ese gran continente es Asia, como bien lo puede ver subrayado. ¿Listo? Pero vamos a trabajar exactamente esa zona, que ahí vuelvo a subrayar, nada más, es lo que nos interesa. Vamos a acercarnos ahora en otra imagen, permítame borro lo que había subrayado. Ya lo borré, sí. Y eso es un zoom a lo que yo había señalado. Es decir, a lo que llamamos Medio Oriente, como ustedes pudieron ver en la guía, tenemos los países de Siria, Irak e Irán, ¿cierto? Que son los países que la pregunta número 2 también, perdón, que en el texto ahorita miraremos que menciona, que fue Mesopotamia, toda esta región que estoy señalando, prácticamente, principalmente esa región. Que hoy en día existe el mismo territorio, sí, pero ordenado políticamente, como pueden ver, por países como Irak, parte de Irán y parte de Siria, hasta la parte de Turquía también que estoy señalando. ¿Listo? Entonces, permítame borrar lo subrayado. ¿Listo? En la siguiente imagen podemos encontrar cómo era Mesopotamia. Ven los 4 imperios que existieron, que vamos a ver de hecho en la guía número 2. Y por ahora me interesa que se den cuenta de lo que alcanzó a abarcar ese territorio de Mesopotamia a partir de los reinos que existieron. El primero, el que está en rojo, el imperio sumerio, fue pequeño. El imperio acadio fue mediano. ¿sí? El imperio sirio fue el que más extensión ocupó porque como pueden ver es el que está de color amarillo. Y el imperio babilónico es el que está de color verde, es un color intermedio. En esta región habitaron estos pueblos que lucharon entre sí para someterse y poder controlar este territorio. Ya veremos por qué. Entonces, voy a minimizar un momentico esto y vamos ahora a compartir la guía. Permítanme un momento, por favor. Esto es acá, perdón. Vamos a compartir la guía de trabajo. Ya la compartí, ahí la pueden ver en el video. Que tiene 6 preguntas en total. Cada pregunta valía 8.4. Entonces, ¿cómo las califiqué? Pues leí y a partir de la pertinencia y la respuesta le otorgué una calificación de 0 a 8.4. ¿Sí? Por lo menos, la primera pregunta, explica qué significa la palabra Mesopotamia, como ustedes ven en el texto. Tanto, permítame acá la amplío un poquito más. Tanto la primera como la segunda pregunta estaban en el primer párrafo. Mesopotamia, nombre que significa región entre ríos.
Es una región muy importante para la historia, pues allí se desarrollaron las primeras civilizaciones. Se encuentra ubicada en el medio de los ríos Tigres y Éufrates en el actual país de Irak. ¿Cómo así? Volvamos ahora a la imagen de los mapas. Espérenme, la amplío mejor para que la vean mejor. Listo. Resulta y pasa que Mesopotamia, esta región que nosotros vamos a trabajar durante este periodo, fue muy importante porque, o es muy importante, porque es considerada una de las primeras cunas de la humanidad. ¿Cómo así? La palabra civilización hace alusión al modo como el ser humano fue evolucionando en su modo como vivía y cómo se organizaba. ¿Por qué? Antiguamente el ser humano era nómada, vivía en pequeñas tribus y iba de un lado a otro recogiendo lo que necesitaba para comer. Tribus de 10, 20, 30, 40 seres humanos iban de lado a lado y donde encontraban alimentación, armaban sus pequeños campamentos, comían y si se acababa la comida, se iban. Entonces iban de aquí para aquí, de aquí para allá. Sí, se movían de lado a lado dependiendo de dónde hubiera alimento. Pero algo muy interesante que ocurrió, no solamente en Mesopotamia, sino también, permítame que esto no lo he borrado, ya, sino también en varios lugares, como veremos posteriormente en Egipto, en la India, en China también, pero por ahora nos interesa Mesopotamia, es ver cómo, ver cómo en esta región de Mesopotamia se organizaron las primeras ciudades, los primeros ordenamientos políticos surgieron, avances tecnológicos, religiosos, matemáticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esta región que vamos a trabajar les permitió a los seres humanos organizarse en las primeras ciudades que existieron. Las ciudades más antiguas que el ser humano tiene referencia se encuentran en esta zona. ¿Por qué región Entre Ríos? Porque resulta que Mesopotamia tenía como principal característica geográfica el Éufrates y el Tigris, como ustedes lo pueden ver en esa guía, ¿cierto? Los dos ríos que su dinámica hacía que esa tierra fuera muy rica, próspera y les permitió desarrollar la agricultura. ¿Cómo así, profesor? ¿El ser humano siempre había tenido la agricultura? Pues no. Uno de los avances en el desarrollo de la humanidad fue la agricultura, considerada la primera revolución, por algo muy sencillo. Habíamos hablado que el ser humano, permítame ver si logro borrar esto, que el ser humano era nómada, ¿cierto? De un lado a otro. El darse cuenta que podía vivir en ese territorio que les estoy mostrando, ¿cierto? Les permitió acceder a productos que ya no necesitaban buscar de lado a lado, sino los podían cultivar. ¿Cómo los podían cultivar? ¿De qué manera? Vamos a verlo ahorita, ¿bien? Entonces, volvamos a la guía, ya la comparto. Ya comparto la guía. Acá está la guía. Para que ustedes la vean de nuevo. Y volveremos con la tercera pregunta. El mapa conceptual. Realiza un mapa conceptual en el que expliques el espacio geográfico de Mesopotamia. ¿Cuál era el espacio geográfico? Ahí, como ustedes pueden ver en la guía, donde acaba de proyectar, ahí estaba la temática. ¿Qué tocaba hacer? Tomar esa información y saberla presentar. ¿Cómo? Un mapa conceptual. Recuerden que un mapa conceptual, voy a ver si logro aquí proyectar. Permítame que eso lo debo hacer aquí primero. Un mapa conceptual debe ser un medio por el cual se categorice la información, se organice la información. No es necesariamente presentar toda la información tal cual está en el texto, pero sí tener importante cuáles son las categorías en el texto. ¿Qué es lo que el texto está mostrando? Ejemplo, vamos a ver si aquí podemos. Disculpan que no conseguí un lapicerito, entonces se va a ver un poquito brusca mi letra porque lo hago con mi dedito. Ya lo mandé a conseguir. Bueno, todo mapa conceptual tiene un título, ¿cierto? En este caso sería el espacio geográfico de Mesopotamia. Debe estar en viñetas, en nubes,
con recuadros, ¿sí? Hay interconectores que van uniendo esquemáticamente de lo general, que es el título, a lo particular, que es cada aspecto del tema, ¿cierto? En este caso, debía haber una especie de introducción o presentación del tema a partir de lo que se hablaba. En este caso, por ejemplo, vuelvo a compartir la guía, a ver si me permite aquí. Esto es acá. Voy a compartir la guía. Y la guía me permite dar cuenta que hay una introducción que uno ya puede colocar, ¿cierto? Si hay algún error en mi calificación, por favor me avisan. El espacio geográfico de Mesopotamia se ubica entre los actuales países de Irak, Siria e Irán. Se puede dividir en 3 zonas. El mismo párrafo nos está dando una introducción. No siempre va a haber introducción. Si no hay introducción, hay que crear la introducción. ¿Bien? Yo valía esa introducción. Si la hicieron así y de pronto les califiqué mal, me avisan por favor y corrijo mi nota. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí a la proyección de lo que estábamos trabajando. Vamos a ver si aquí, no. Permítame aquí, por favor, vuelvo a, pero ¿por qué? Ya. Vuelvo a intentar proyectar la pizarra, que es desde acá, desde una tableta. Listo. Teníamos el título, ¿cierto? Teníamos la introducción, ya no voy a retomar eso. Y después de la introducción viene la presentación de las subcategorías. Un mapa conceptual es de lo general a lo particular, como ustedes pueden ver, del título a las categorías. Y en este tema habían 3, ¿cierto? ¿Cuáles 3? La región alta, media y baja, ¿sí? Entonces, como pueden ver, volvemos a la guía. ¿Tenían que copiar todo tal cual? No, no necesariamente. ¿Por qué? Si miramos, por ejemplo, vamos a ver acá, ¿qué era necesario? Por ejemplo, la zona alta. Se veían en la primera viñeta la zona alta. Antiguamente llamada Asiria, se ubicaba en el norte de Mesopotamia. ¿Eso es información geográfica? ¿Era indispensable colocarla? A mi parecer, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque geográficamente, claro, me están diciendo el lugar, pero me interesa más la información geográfica del terreno, cómo era la zona, porque necesitamos conocer es eso. Muy seguramente a ustedes les va a costar trabajo aprenderse que era antigua Siria, y de hecho no les voy a pedir que manejen tanto eso, pero me interesa que se hagan una idea de cómo era el territorio donde surgió la civilización, donde la humanidad comenzó a progresar. ¿Listo? Entonces, esa información que vemos donde habla que cómo era el terreno, sí es importante. ¿Listo? ¿Por qué? Lean, se caracterizaba por ser montañosa y desértica, con escasa vegetación y suelos semiáridos, apta solo para la cría de ganado menor como las cabras. Es una información fundamental. La zona media, denominada Akkad o Babilonia, se encontraba en el centro de Mesopotamia, en el punto más estrecho entre el Tigris y el Éufrates. Es una información que podían haber abreviado o colocar solamente, se encontraba en el centro, en el punto más estrecho entre el Tigris y el Éufrates. Las características sí eran fundamental. Se caracterizaba por sus grandes llanuras fértiles, con suelos aptos para la agricultura y una vegetación compuesta por arbustos bajos y palmeras. Y la zona baja, llamada Sumer, comprendía el área ubicada al sur de Mesopotamia. Se destacó por tener un clima desértico con suelos llanos, fértiles y pantanosos, aptos para la agricultura. La riqueza de los suelos cercanos a los ríos atrajo a diferentes grupos humanos desde el 8000 antes de Cristo. Estos primeros pobladores cultivaron plantas como trigo, uvas y aceitunas. Como pueden ver, ese primer párrafo, la riqueza de los suelos, y eso no era necesario haberlo colocado. El tercero, zona baja, decía, se destacó por tener un clima desértico con suelos llanos fértiles y pantanosos aptos para la agricultura. Con eso ya era suficiente. ¿Listo? Entonces, yendo al mapa, retomando el mapa, tenemos, permítame que lo amplíe ya, la zona alta. ¿Qué dijo el texto? Que era una zona montañosa, bastante árida, con poca vegetación, apta para la cría de rebaños como las cabras, ¿cierto? La zona media, justo en la mitad,
una zona con bastante vegetación, con palmeras y esto. Y la zona baja, la zona donde los ríos generaban más inundación, pues era la zona donde había más proceso de agricultura. Pero podemos ver que tanto la zona media como la zona baja son las zonas que más riqueza tenían en la medida que eran las más productivas. Entonces, hay que tener eso presente en la distribución de la antigua Mesopotamia, porque era importante, los ríos, lo que permitían. Pueden ver esos punticos negros que eran todas las ciudades que existían. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí está hecho el tercer punto del mapa conceptual. Como ustedes pueden dar cuenta, no era tan complejo como muchos creyeron. ¿Listo? Permítanme, borro aquí esto. Ah, ya se borró. Volvemos a la guía. Permítame, proyecto la guía. Bien, ya llevamos los 3 primeros puntos de la guía. Vamos con el cuarto. ¿Qué dice? Explica el modo en el que explica el modo en el que las inundaciones afectan la región de Mesopotamia. ¿Dónde estaba? En hidrografía, como ustedes pueden ver. ¿Tenían que copiar toda la hidrografía? Pues no, solamente estos aspectos. Como pueden ver, el primer aspecto es muy breve y no demoraban nada copiándolo. En la época de verano, la nieve de las montañas se derrite, lo cual causa que el nivel de los ríos aumente y que por lo tanto haya inundaciones. El segundo, esta misma situación se vive en los meses de marzo y mayo. Cuando es la época de lluvias, las inundaciones arrastran un sedimento arenoso rico en nutrientes llamado limo que fertiliza la tierra y la hace apta para el cultivo. ¿Qué tenían que responder? En los meses de marzo y mayo, cuando es la época de lluvias, también hay inundaciones. Ya, no más, podían transformarlo o colocar esta misma situación se vive en los meses de marzo y mayo cuando es la época de lluvias. ¿Qué podemos entender de esta información? Ah, sencillo, vuelvo a transportar, a volver al mapa. Que Mesopotamia, ojo, si bien es una zona que está rodeada de desiertos, porque vamos a ver si con este color, todo esto es muy árido, son desiertos, montañas, son unas zonas que no son como donde nosotros vivimos, que son bastante ricas, productivas, no. Pero a pesar de estar rodeada de esas zonas, Mesopotamia, por eso era tan valiosa para la población, tanto en verano, vamos a hacerlo el veranito de color verde, en las montañas, que era la parte, la parte alta, como hacía calor, donde nacían los ríos, que era la parte alta, la nieve que había se derretía, entonces bajaba agüita. Entonces esa agua provocaba inundaciones y ayudaba a fertilizar los terrenos. Pero, vamos a borrar esto, también en invierno, vamos a hacerlo con un colorcito azul, cuando llovía, pues bajaba buena fuente de agua y también fertilizaba el terreno. Entonces era una zona que independientemente de la temporada, si era invierno o verano, no carecía de agua, no sufrían de agua como por decir aquí en La Guajira o en zonas del país donde desafortunadamente por clima y también por falta de distribución del agua, pues la gente sufre. No, era una zona muy rica, por eso era tan disputada, tan peleada, eso lo veremos en la otra guía. ¿Listo? Hasta ahí podemos explicar hasta la cuarta pregunta, contextualizarla. Bueno, vamos ahora a la quinta. ¿Qué dice la quinta pregunta? Dice, explica qué podemos entender por libo. Ahí está literal en el mismo aspecto de la hidrografía, donde ustedes habían estado, pero después del punto que les dije, se encuentra desde ahí. Las inundaciones arrastran un sedimento arenoso rico en nutrientes llamado limo que fertiliza la tierra y la hace apta para el cultivo. Bien. La gran mayoría me respondió, es un sedimento arenoso rico en nutrientes llamado limo que fertiliza la tierra y la hace apta para el cultivo. Les quedó bien, pero les di la mitad de la valoración porque les faltó señalar algo muy importante del limo y para la temática es fundamental tenerlo claro. Que el sedimento es arrastrado de las montañas. Está implícito en el párrafo. Hay personas que lo hicieron, señalaron que no solamente las montañas, sino que el viento también lleva ese abono de lado a lado, si esas partículas. ¿Cómo así, profesor?
Vuelvo al mapa. Resulta y pasa que de la parte alta y media montañosa, ¿sí? Estaba llena de desperdicios como hojas, plantas, madera, piedra, rocas, sedimentos, y el agua los transportaba, y cuando el agua inundaba todo lo que no era río, sino las riberas, sus alrededores, y el agua volvía a su cauce, pues ese terreno quedaba bastante abonado por todo ese abono, ese limo. Una situación semejante la podemos ver cuando quienes hemos tenido la oportunidad de ir por la Panamericana de Cimitarra a Bucaramanga, que es todo plano, cuando antes de Puerto Nuevo pasamos por el río Pon, vemos que ya el río Pon ya no está saliendo de las montañas como en Santa Elena, donde nosotros habitamos, ¿cierto? No, ya vemos un río que está rodeado de un inmenso valle que en época de invierno fácilmente uno lo ve hasta al lado de la vía, inundando toda la zona porque es plana. Cuando el río vuelve a su cauce, toda esa zona queda bastante húmeda y fertilizada por todo este limo que traen los ríos. Bien, esa zona fue bastante aprovechada por eso, por las diferentes civilizaciones que existieron ahí. Bien, solo que aprovechaban que el río no era tampoco tan caudaloso, tan exagerado, y lo podían canalizar, drenar, veremos cómo. ¿Listo? Bien, entonces volviendo a la guía, vamos por favor con el último punto. Dice, explica cómo es el clima de la región mesopotámica. Está literal, como ustedes pueden ver en la guía que acabo de proyectar. Está en el clima. No tenían que copiar el primer párrafo. Podían hablar de dos cosas. Primero, que el clima es semiárido, la temperatura que presenta, que es de 10 a 15 grados centígrados, y las precipitaciones de lluvia que caen. La zona, si no querían copiarla, no era importante porque le estaba preguntando el clima, no la zona. Y el clima desértico, está ahí también explicitado el tipo de clima y las lluvias. Pero retomando el mapa para explicarle la zona, por eso es bueno ahí con este mapita explicar un poco. Permítanme lo vuelvo a ampliar. Como ustedes pueden ver, tenía dos zonas, ¿cierto? El clima semiárido está en esta parte alta y un poco media. De 10 a 15 grados centígrados, ¿cierto? Voy a correr acá un momentico mi pantalla. ¿Sí? Abundante en lluvias en relación a la zona baja y media, baja y media, que es esta, porque mientras en la parte que señalé primero, esa es de semiárido, esta es de desértico. O de 10 a 15 grados centígrados, hacía siempre frío. En cambio, la otra zona de desértico era de 20 a 25 grados y pocas lluvias. Por eso es que es muy valiosa la ubicación desde terreno, porque a pesar de que esta parte baja no tuviese, déjenme ver, borro todo esto. Ya lo puedo borrar. Sí. A pesar de que la parte baja, perdón, se pausó el video. Continuamos. A pesar de que la parte baja no tenía, esperemos un momento, por favor. Bien, entonces, perdón que se pause, terminaré de explicar. Volvemos a la guía en donde estábamos hablando del clima. ¿Y por qué es importante tener presente el clima? Porque este clima le permitía a los pueblos contar con un excelente lugar que independientemente del clima, si era verano, si era invierno, etcétera, etcétera, pues era un clima que facilitaba que toda esta zona que estamos viendo ahí, esa que acaba de aparecer, sea productiva, fuera productiva. Y eso les permitió prosperidad, porque como recuerden, les había explicado ahorita, toda esta zona que acabo de subrayar era desierto.
Entonces, todos los pueblos apetecían estar en donde señalé azul Mesopotamia. Bien. Con eso he terminado mi retroalimentación. Era eso lo que faltaba por comentar. Cualquier duda ya saben en los medios para los cuales pueden escribirme. Espero pues que me comenten, me avisen. Saben mis canales de comunicación por correo, por WhatsApp y el área de atención. Por favor, hacer todo esto con tiempo, no dejarlas para última hora los trabajos. Y pues nos vemos en la siguiente guía. Queda atento a cualquier reclamo o cualquier pregunta. Que estén muy bien, que tengan un muy feliz día. Bueno, cuídense mucho.